Estimados estudiantes, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual usted se esté conectando a esta clase magistral, la cual corresponde a la segunda semana de Administración 2, en donde vamos a seguir hablando un poco más de esa fase o esos procesos relacionados con la planeación del proyecto. Entonces, la semana pasada vimos lo que tiene que ver con la formulación de objetivos y el alcance. En esta semana vamos a planificar algo muy importante dentro de los proyectos y es planificar la calidad. Entonces, cuando hablamos de calidad, estamos hablando del grado del cumplimiento de un requisito, de un producto que me están solicitando. Entonces, es el grado con el cual yo voy a cumplir un requisito. A eso es lo que se enfoca la parte de calidad. Y por supuesto, pues yo dentro del proyecto debo planificar esa calidad. ¿Por qué? Porque de nada sirve que el entregable que hemos venido realizando cumpla con los costos, cumpla con los tiempos de ejecución si no lo vamos a entregar de acuerdo a unas especificaciones, si no lo vamos a entregar de acuerdo a unos requisitos que se nos exigió al principio del proyecto. Por lo tanto, es importante tener claro que en el momento de generar esos entregables, vamos a cumplir unas especificaciones que tiene como tal el proyecto. Adicional a esto, también es importante que ese entregable o ese producto cumpla con los requerimientos de la normatividad vigente. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de entregables que son elementos en concreto reforzados, pues muy seguramente tiene que cumplir con lo que es NSR 10 en este caso, o la NSR que esté vigente en el momento en el cual se esté realizando ese proyecto. Si estoy hablando, por ejemplo, de vías, pues yo voy a seguir con las normas en vías que estén vigentes en el momento de la ejecución del proyecto. Y por supuesto, pueden haber otros criterios de aceptación muy específicos del cliente. Entonces, de acuerdo a eso, debemos asegurar como directores de proyecto que la calidad se está controlando, se está verificando a lo largo de la realización de todos esos procesos. Para ello, ¿qué es importante hacer? Elaborar un plan de calidad. ¿Con base en qué? Con base en el sistema de gestión de calidad que tenga la empresa o la organización en ese momento. Entonces, a partir de ese plan de gestión de la calidad que tiene la empresa, podemos elaborar un plan específico de calidad para el proyecto, de acuerdo con qué, con las especificaciones que nos está pidiendo el proyecto, con la normatividad vigente en el momento que se va a seguir. Entonces, volvemos a referenciar, pueden ser normas como la NSR, puede ser normas sin vías, puede ser normas IDU, si estamos hablando acá en Bogotá, si estamos hablando de normas NTC para ensayos de materiales como tal, si hablamos de normas internacionales como ASTM, en donde es importante en ese plan de calidad dejar por escrito cuáles van a ser los procedimientos con los cuales se ejecutan las actividades, cuáles son los controles que se van a implementar para controlar la calidad de esos procesos. Entonces, cuando hablamos del control de esos procesos, podemos utilizar herramientas como la auditoría, como las inspecciones aleatorias, que nos permitan garantizar el cumplimiento de esas especificaciones. También podemos utilizar otras herramientas como las listas de chequeo, por ejemplo, para liberar procesos de fundiciones de concreto, para liberar aceros de refuerzo, niveles a la hora de establecer movimientos de tierra, entre otras técnicas que nos permitan garantizar que el producto o el entregable que estamos generando está cumpliendo con las especificaciones que se han formulado para el proyecto. Indispensable que en todos nuestros proyectos de obra civil planifiquemos y gestionemos adecuadamente la calidad. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a evitar reprocesos que se traducen en atrasos, que se van a traducir en sobrecostos
que tenemos que asumir nosotros en un proyecto y que pues obviamente impactan dentro de la imagen que estamos proyectando de nuestra empresa o la imagen que puede generar el proyecto alrededor del entorno en el que nos desenvolvemos. Por lo pronto, es indispensable hacer los controles de calidad a todas esas fases y que ese control de calidad siempre sea preventivo para evitar, como mencioné hace un momento, los reprocesos que se van a traducir en riesgos materializados que a la postre me generan atrasos y costos adicionales al proyecto. ¿Cómo planificamos también la calidad? Entonces podemos tener como referente las normas ISO. Y cuando hablamos específicamente de calidad, pues hablaremos de toda la familia de normas ISO 9000. Obviamente, cuando buscamos esa planificación de calidad, debemos buscar que esas normas que vamos a seguir tengan la versión más reciente para poder documentar adecuadamente esos procedimientos, esos planes de inspección, para poder realizar auditorías según lo último que se esté implementando y por supuesto la actualización de los formatos que nos ayudan a controlar la calidad. Entonces, esto lo hacemos con ayuda de algún especialista en calidad, puede ser ingeniero civil, puede ser otro profesional de la ingeniería u otro profesional de otra área del conocimiento. Esto en cuanto a calidad. Ahora vamos a planificar el alcance. La semana pasada pues definimos qué era el alcance del proyecto y dijimos que para poder trabajar los entregables pues era importante establecer o crear una EDT para el proyecto. Entonces, ¿qué es la EDT? La EDT es la estructura desglose del trabajo o WBS, como aparece ahí en las siglas en inglés, Work Breakdown Structure. ¿Qué se pretende con la elaboración de esa EDT? Descomponer de forma jerárquica el entregable principal en unos entregables más pequeños o a partir del enunciado del alcance del proyecto, dividir ese enunciado en unos entregables y seguirlo descomponiendo jerárquicamente hasta llegar a unas unidades más pequeñas, más especializadas, a las cuales vamos a llamar paquetes de trabajo. Entonces, esos paquetes de trabajo son elementos que nos ayudan a la planificación de la entrega de esos productos o de esos entregables de los cuales hacen parte del proyecto. Entonces, al realizar esa descomposición jerárquica y llegar a esos paquetes de trabajo, los paquetes de trabajo me van a permitir posteriormente planificar cronograma, planificar presupuesto para unas actividades específicas. Debemos tener en cuenta que al realizar la estructura de desglose de trabajo, no vamos a llegar a nivel de actividad específica. Simplemente vamos a mencionar un paquete que reúne a todas esas actividades. A partir de ese paquete, entonces, sí puedo yo definir posteriormente unas actividades específicas que yo podría meter, por ejemplo, en una aplicación para programar, como lo es Microsoft Project, como lo es Primavera Project. Para eso es lo que me sirve la estructura del desglose de trabajo. Ahí estoy planificando mis actividades, o sea, primero planifico el alcance y a partir de ahí planifico mis actividades, mi cronograma y por supuesto con el cronograma y las actividades ya referenciadas podré planificar el presupuesto. Bien, entonces como les decía anteriormente, la idea de elaborar una EDT es representar o realizar un desglose jerárquico y este desglose jerárquico pues yo lo puedo representar gráficamente. Entonces, ¿cómo puedo organizar yo esa EDT para mi proyecto? ¿Qué debo tener en cuenta en el momento de desglosar ese alcance
hasta llevarlo a unos paquetes de trabajo. Entonces, en primer lugar, la EDT yo puedo enfocarla o puedo orientarla hacia los entregables, que es como el mecanismo más común para planificar o elaborar esa estructura de desglose de trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Lo enfoco a los productos como tal que me genera el proyecto o a una área física. También yo puedo llegar a orientar esa DT según la programación, es decir, voy a organizar la DT a partir de unas secuencias o fases. Entonces, por ejemplo, si mi proyecto se va a desarrollar en fases, entonces, bueno, fase 1 hace parte este alcance. Para la fase 2, el alcance va a ser este otro. Para la fase 3 y así sucesivamente se va organizando la EDT. Esto pues cuando el proyecto es grande, o sea, cuando hablamos de fases son proyectos bastante grandes. Si por ejemplo tenemos una EDT orientada a recursos, entonces puede haber una especificación por disciplinas o por áreas de conocimiento o por unidades administrativas. Entonces cada una de esas áreas va a tener a cargo ciertas actividades. Y a partir de entonces yo voy buscando de una actividad macro a llegar a mi paquete de trabajo. Recuerden que siempre cuando estamos elaborando la EDT, nosotros no llegamos a actividades específicas, llegamos hasta el nivel de paquete de trabajo, que es con el cual yo estoy definiendo el alcance y definiendo el entregable del proyecto. Bueno, entonces creo que ya hablamos de entregables, programación, recursos y pues entonces aquí vamos a ver un gráfico de cómo yo elaboro la estructura del glose de trabajo. Entonces esta está por ejemplo enfocada por fases al lado izquierdo. Entonces se cuenta, estoy mencionando una fase 1 y una fase 2. Entonces, a partir de esas fases voy a empezar con la descomposición jerárquica. Entonces, la fase 1 va a tener los entregables, la fase 2 otros entregables, y cada uno de esos entregables yo los estoy dividiendo en unos entregables más pequeñitos. Entonces, fíjense ustedes que mis entregables principales están de color azul oscuro. Y si yo los sigo descomponiendo, voy a llegar a un entregable de color verde, más pequeño. Cuando yo divido el entregable más pequeño, ya puedo llegar a un tercer nivel, en este caso los paquetes de trabajo que están de color rojo. Entonces nombro un paquete de trabajo 1, 2 y 3 y hasta ahí va a llegar mi estructura de glose de trabajo. Como les mencionaba, esos paquetes de trabajo me sirven para planificar posteriormente el cronograma y el presupuesto. Yo acá al nivel de paquete de trabajo no estoy mencionando las actividades como tal. Yo las estoy agrupando en paquetes y de ahí de esos paquetes se desprenderán esas actividades. Mire, por ejemplo, si yo tengo una EDT organizada por subproyectos, lo mismo, empiezo su proyecto tal, el cual tiene estos entregables, voy al segundo nivel, voy al tercer nivel que está en un color azul clarito, que es el entregable 4.1, 4.1.2, 4.1N, y ese entregable se está viendo en paquetes de trabajo. Entonces, esos paquetes de trabajo me ayudan a planificar la entrega de ese producto o me ayudan a planificar ese entregable. ¿Cómo voy a ejecutar ese entregable? ¿Qué tiempo se va a demorar? ¿Cuál es el valor del presupuesto que consume ese entregable? Bien, miremos otro ejemplo de estructura del glose de trabajo. Entonces, fíjense ustedes que este está muy orientada a lo que son las actividades. Entonces, actividad 1.1, 1.2, 1.3, la desgloso a un tercer nivel y luego llego al nivel 4 que es el paquete de trabajo. Obviamente, la cantidad de niveles en las cuales yo estoy descomponiendo mi EDT depende del tamaño del proyecto. Pues habrá proyectos que muy seguramente no van a requerir más de 2 niveles de descomposición, como habrán proyectos muy grandes que requieren un nivel de descomposición pues mucho mayor. Entonces no hay una regla en la cual les diga a ustedes que esa EDT
pues debe tener 2, 3, 4, 5 niveles. Eso depende del tamaño del proyecto. Entonces, por ejemplo, lo que vemos ahí debe ser de un proyecto muy grande porque tiene 4 y hasta 5 niveles de desglose en la estructura de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo lo enfoco a un proyecto más pequeño de vivienda, entonces, por ejemplo, vamos a construir un edificio para apartamentos, una torre de apartamentos. Vamos a suponer que es una sola fase. Entonces, así se llama el proyecto. Entonces, voy a unos entregables. Entonces, ¿qué entregables puedo llegar a generar? Unos diseños, materializamos la torre como tal en la fase de construcción y por supuesto puede haber la parte de ventas. Y voy a descomponer cada uno en el siguiente nivel. Bueno, entonces si yo hablo del diseño, puedo hablar de un diseño arquitectónico, estructural, geotécnico, etcétera. Cuando yo paso ya al entregable de construcción, yo lo voy a desglosar, por ejemplo, en fases como cimentación, como estructuras de concreto, aceros, redes hidráulicas, redes eléctricas. Si paso al entregable ventas, entonces va a ser la programación de la venta, la programación de la publicidad y la gestión del mercadeo. Fíjense ustedes que no estoy llegando a las actividades específicas para poder generar ese entregable. Entonces, una actividad específica que puede ser excavación, no la estoy mencionando ahí. ¿Por qué? Porque la EDT no está enfocada a eso. Simplemente está enfocada a la programación del entregable. Bien, seguimos planificando. Entonces ya definimos las actividades, ya hemos definido los paquetes de trabajo en la EDT, pero necesitamos definir quién se hará cargo de esos paquetes de trabajo, quién será el responsable de ejecutarlo, a quién debemos consultar, a quién debemos mantener informado, quién aprueba los trabajos. Para ello es importante crear una matriz llamada la matriz de asignación de responsabilidades, MAR en español o RACI en inglés, en donde yo identifico quién es el responsable de la realización de algún trabajo específico, quién es el responsable del paquete de trabajo. Si tengo un responsable, pues también es importante que coordine yo con otras áreas para mantenerlos informados, para consultar alguna inquietud o consultar algún requerimiento y por supuesto alguien que apruebe los procesos, puede ser constructivos o puede ser a partir de un diseño. Entonces, esa matriz de asignación de responsabilidades debo realizarla con base en la ADT que se formule el proyecto. Entonces, ya descompuse en la ADT, en mis paquetes, a partir de ahí empiezo a formar la matriz de asignación de responsabilidades. Entonces, es importante que cuando yo plantee esa matriz RACI o esa MAR, pues haya un principal, ¿cierto? Y en caso de que ese principal no puede estar, pues habrá digámoslo así, un backup o un secundario, como usted quiera llamarlo, que se haga cargo de ese paquete de trabajo. Entonces, debemos tener en cuenta que en esa matriz van a interactuar 4 personas. Entonces, habrá un responsable de la actividad, es el directo ejecutor del paquete de trabajo. Entonces, por ejemplo, el ingeniero residente de obra es el responsable, lo colocamos dentro de la matriz como R, el responsable de la ejecución de la fase de construcción, por ejemplo, dentro de una obra pequeña. Si dentro de mi proyecto hay alguien que apruebe los procesos, entonces devolvémonos un poquito a la DTE, a la última DTE que vimos, donde aparecía diseño, construcción y ventas. Por ejemplo, el ingeniero diseñador va a aprobar la ejecución de algún elemento, por ejemplo, de la estructura de concreto. Entonces, el diseñador de estructura la aprueba la realización del pórtico, de la columna, de la viga en concreto. Consultar, entonces habrán instancias a las cuales será importante consultarles. Entonces, por ejemplo, dentro del proceso constructivo es importante consultar al ambiental, por ejemplo, para buscar medidas que mitiguen impactos en obras vecinas. Y por supuesto, habrá alguna persona a la cual mantener informado de los procesos que se lleven a cabo. Entonces,
En la matriz RACI debo identificar a esas personas, quién es el responsable, quién aprueba una actividad, a quién consultamos y a quién mantenemos informados. Por supuesto, tenemos en cuenta al principal y al backup de ese principal. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver una matriz de asignación de responsabilidades. Esta está enfocada básicamente a mostrar quién es el principal ejecutor de una actividad, quién es el secundario. Digamos, acá no tenemos a quién se le informa, quién aprueba o a quién se le consulta. Entonces, dependiendo del grado de complejidad del proyecto, pues eso mismo se va a plantear. Entonces, muy seguramente en esta matriz que ustedes ven ahí, tiene un proyecto no muy complejo, un proyecto sencillo, no muy grande, en el cual solamente hay unos responsables, unos ejecutores de una actividad. Probablemente no necesitan informar o consultar a alguien específicamente. Bueno,